Bienvenidos a un video más acerca del curso de cinemática. En esta ocasión estaremos abordando acerca de los componentes rectangulares en los vectores. Tenemos el siguiente vector fuerza, que es el módulo, es decir, igual a 30 newtons, con un ángulo respecto desde el eje X positivo, 50 grados, y está representado en un espacio bidimensional, también conocido como un plano cartesiano que tiene dos ejes, el eje X y el eje Y, para lo cual se tiene que determinar los componentes rectangulares. Si estamos hablando de componentes rectangulares, son estos componentes que si trazamos una línea paralela al eje y otra línea paralela al eje X, lo que formamos es un triángulo rectángulo. Lo que se quiere determinar en esta parte es el componente del vector fuerza para el componente y también para el componente X. En esta parte tenemos un triángulo rectángulo. Recordar un poco acerca de las razones trigonométricas. Si tenemos un ángulo, en este caso el ángulo θ, se tiene que el seno de θ es igual al cateto opuesto, en este caso que es la letra A, sobre la hipotenusa, que es C. Recordar que la hipotenusa es el lado más largo de este triángulo rectángulo. Y para la parte del coseno, que es otra razón trigonométrica, es igual al cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Estas dos razones trigonométricas se va a utilizar para determinar las componentes de este vector. Entonces, una vez que ya tenemos dibujado un triángulo rectángulo, determinamos mediante estas razones trigonométricas, es decir, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, en este caso que es la fuerza en Y, sobre la hipotenusa, que es el módulo de este vector fuerza. Despejando el componente fuerza en Y, esto es igual al seno del ángulo θ multiplicado por el módulo de ese vector fuerza. Reemplazando se tiene que el seno del ángulo, en este caso que es de 50 grados, multiplicado por el módulo del vector, que es 30 newtons, se tiene como resultado a 22,98 newtons. Y ya se tiene lo que es el componente Y. Ahora tendremos que determinar el componente X. Fuerza en X va a ser igual para esta parte de acá, utilizando estas razones trigonométricas, para lo cual vamos a utilizar el coseno. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente, que es fuerza en X, sobre el módulo, que es F, y despejando tenemos que f de X es igual al coseno de θ por el módulo de este vector. Fuerza en X es igual al coseno de 50 grados. Todo esto multiplicado por el módulo de este vector, que es 30 newtons. Y este componente en X da como resultado 19,28. 19,28. No olvidarse colocar las unidades, en este caso de la fuerza, que es newtons. En esta parte, ¿qué es lo que se puede observar? Que para la componente Y
Simplemente se va a utilizar el seno de este ángulo que se tiene, tener en cuenta que el ángulo que se toma es respecto al eje X y tiene que ir en sentido antihorario, es decir, en contrario a las manecillas del reloj. Entonces, para la parte del componente en Y, vamos a utilizar el seno del ángulo por el módulo del vector. Y para la componente en X, se va a utilizar la razón trigonométrica coseno por el ángulo de este vector y multiplicado por su respectivo módulo. Entonces, se va a notar que para la componente en Y, se va a utilizar el seno del ángulo respecto al origen multiplicado por ese módulo. Mientras que para el componente en X se va a utilizar el coseno de ese ángulo respecto al origen por el módulo del vector, sin importar ya sea un vector fuerza, un vector velocidad o cualquier otro vector que tengamos. Tenemos el siguiente vector de módulo 5 metros y un ángulo de 30 grados respecto al eje X negativo. Se va a proceder a determinar primeramente, antes de empezar a calcular las componentes, el ángulo respecto al origen, es decir, este ángulo desde X positivo, pero en sentido antihorario. Si la mitad de una vuelta equivale a 180 grados. Si le restamos 30 grados, este ángulo va a ser igual a 150 grados. Entonces utilizamos esta parte para encontrar las componentes, tanto para Y, la componente del vector A en Y va a ser igual al seno de teta por el módulo. En este caso tenemos que el módulo es A de este vector. Componente A y Y va a ser igual al seno, tener en cuenta el ángulo respecto al origen, que es en este caso 150 grados, multiplicado por el módulo, que es 5 metros. Componente A y Y va a ser igual 2,5 metros. Y para el siguiente que tenemos que determinar el componente en X, componente del vector A en X es igual, utilizando esta parte de acá, se tiene que el coseno del ángulo por el módulo de este vector A. Componente A en X es igual al coseno de 150 grados multiplicado por el módulo, que es 5 metros. Dando como resultado menos 4,33 metros. Una parte a tener en cuenta al momento de resolver: si trazamos o si dibujamos para esta parte de este vector una línea paralela al eje de las Y y una línea paralela al eje de las X, se puede observar que también se forma un triángulo rectángulo. Entonces, algo a tener en cuenta para el componente de AY, se puede ver que esta parte se dirige hacia la parte de Y positiva, por lo tanto esta cantidad es positiva, mientras que la componente para el vector en X se dirige hacia la parte izquierda, por lo tanto esta cantidad es negativa.
Esto es en cuanto a las componentes rectangulares en los vectores utilizando razones trigonométricas. Y esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.